todo comenzó con un robo. No de dinero, no de joyas, sino de una maldita bicicleta. Era martes por la mañana, un día cualquiera en Sevilla, y yo, Enrique López, me dirigía al garaje para ir al trabajo cuando noté que el portón estaba entreabierto. Mi bicicleta, esa que compré hace años para ir al trabajo y evitar el tráfico, no estaba. Desaparecida. Juraría que cerré bien el portón la noche anterior. Revisé las cámaras de seguridad del edificio, algo molesto pero más curioso que preocupado. La bicicleta no valía una fortuna, pero tenía valor sentimental. Al mirar las imágenes, ahí estaba, un hombre con una capucha negra, entrando como si fuera el dueño del lugar y saliendo con mi bicicleta a cuestas a las 3:47 de la madrugada. Mientras observaba las grabaciones, algo extraño llamó mi atención. En un rincón de la pantalla, al fondo del garaje, un coche que reconocí de inmediato. Era el Peugeot de Marta, mi mujer. Pero lo raro no era que estuviera allí, porque el coche siempre está aparcado en el garaje. Lo raro era que las luces de freno estaban encendidas a esa hora. Pausé el video, avancé un poco más y ahí lo vi. Marta saliendo del coche. No sola. Era una figura masculina, alta, vestida de negro, que la seguía de cerca. Parecían discutir. Marta movía las manos con rapidez, como si tratara de explicar algo. Luego, él se acercó, demasiado cerca. Fue una escena breve, apenas unos segundos, pero suficiente para helarme la sangre. El tipo le tocó el rostro con una familiaridad que ningún extraño debería tener. Me quedé mirando la pantalla, en silencio, con el cursor del ratón temblando en mi mano. Retrocedí, volví a ver la grabación, avanzando cuadro por cuadro. Era real. No había forma de interpretar aquello de otra manera. El hombre no era un ladrón al azar, no era un vecino confundido. Era alguien que conocía a mi esposa, alguien con quien tenía suficiente confianza como para verse en el garaje a altas horas de la noche. En ese instante, lo de la bicicleta dejó de importar. Cuando Marta llegó esa tarde, me encontré todavía pegado a las imágenes de la cámara. Apenas había podido concentrarme en el trabajo después de lo que vi, y todo el día me rondaron las mismas preguntas: ¿quién era ese tipo? ¿Qué hacía con ella en el garaje a esa hora? ¿Por qué no me había dicho nada? Decidí no decirle nada de inmediato. Quería observar, entender mejor lo que estaba pasando antes de soltar acusaciones sin fundamento. Hola, cariño, dijo Marta con su tono habitual mientras entraba al salón, su bolso colgando del brazo. ¿Qué tal el día? Bien, normal, respondí mientras fingía hojear el móvil, aunque por dentro mi cabeza iba a 1000 por hora. Ella se acercó y me dio un beso en la mejilla. Parecía tan tranquila, tan natural, que por un momento me sentí culpable por siquiera sospechar. Quizá lo que vi no era nada, quizá había una explicación perfectamente lógica. Decidí tantear el terreno. Anoche dormí tan profundamente que ni me di cuenta si saliste a tomar agua o algo. Marta se detuvo un instante, luego se encogió de hombros como si no entendiera a qué venía el comentario. ¿Salir? No, dormí toda la noche como una piedra. Estoy agotada con el proyecto de Málaga. Lo dijo con una naturalidad que casi me convenció. Marta siempre había sido buena manipulando las palabras cuando quería, pero ¿esto era manipulación o simplemente mi paranoia? Me obligué a relajarme. Quizá era mejor dejarlo estar por ahora. Los días siguientes me centré en observar. Marta seguía actuando normal, aunque noté pequeños cambios que antes no me habrían llamado la atención. Salía más temprano para el trabajo, regresaba más tarde y pasaba más tiempo en el móvil. Una noche, mientras cenábamos, lo dejó sobre la mesa y noté que tenía el brillo de la pantalla más bajo de lo normal. También lo llevaba consigo al baño, algo que nunca hacía.
Cuando finalmente me armé de valor para mencionarle lo del garaje, elegí un momento estratégico, una noche en la que parecía relajada después de una copa de vino. Vi algo extraño en las cámaras del garaje, solté con un tono casual, como si no fuera gran cosa. Un hombre estaba rondando, y desapareció mi bicicleta. Marta frunció el ceño, aparentemente sorprendida. ¿Un hombre? ¡Qué raro! ¿Llamaste a la policía? Todavía no. Pero vi que tú estabas ahí en el garaje en ese momento, aunque no estoy seguro de qué pasaba. Ella parpadeó rápidamente, y luego se rió, aunque su risa sonó un poco forzada. Yo. ¿En el garaje a esa hora? Cariño, seguro te equivocaste. Estaba durmiendo. Había una firmeza en su voz, como si realmente creyera que me convencería con eso. Pero no lo hizo. Quizá fue otro día, añadió con rapidez, tomando un sorbo de vino. A veces bajo al coche a buscar cosas, pero nunca he visto a nadie extraño. Me miró con una mezcla de burla y preocupación, como si yo fuera el paranoico. ¿Te estás volviendo un poco obsesivo con las cámaras? Dijo con una sonrisa que parecía diseñada para desarmarme. Podrías haber editado el video en tu cabeza después de tanto mirarlo. Tal vez, admití, aunque no estaba convencido. Sin embargo, Marta era hábil. Se levantó, me dio un beso en la frente y cambió de tema con elegancia. Para cuando terminamos la cena, ya estaba hablando de nuestras próximas vacaciones, y me había hecho sentir como un loco por siquiera dudar de ella. Pero las dudas no desaparecieron. Esa noche, mientras Marta dormía profundamente a mi lado, me levanté y revisé las cámaras de nuevo, esta vez con más detenimiento. A pesar de su insistencia en que yo estaba imaginando cosas, las imágenes eran claras. Marta estaba ahí. Con él. Decidí tomar un paso más allá. La curiosidad me quemaba, y esa misma madrugada bajé al garaje para revisar su coche. Al abrir el maletero, lo que encontré me dejó helado, una chaqueta masculina que no era mía, con un aroma a colonia que no reconocía. Intenté razonar conmigo mismo, buscar una explicación lógica. Tal vez era un cliente, o un compañero de trabajo. Quizá alguien se la olvidó. Pero no tenía sentido. Marta jamás permitía que nadie dejara cosas en su coche. Aún así, no dije nada. No quería precipitarme. No hasta que tuviera algo más concreto. La oportunidad llegó unos días después, cuando Marta salió temprano al trabajo, diciendo que tenía una reunión importante en Málaga. Revisé el GPS del coche. No se dirigía a Málaga. No se dirigía a ningún sitio relacionado con su trabajo. En cambio, se detuvo en una calle residencial a las afueras de Sevilla. No conocía a nadie que viviera ahí. Esa fue la primera evidencia que no pude ignorar. El mismo día que descubrí el destino del coche de Marta, decidí seguirla. No podía quedarme con las dudas ni permitir que siguiera jugando con mi cabeza. Llamé a mi jefe y le dije que me tomaría el día. No di explicaciones, ni siquiera me importó si sospechaba algo. Me coloqué un gorro y unas gafas de sol para no llamar la atención y salí, siguiendo el rastro que el GPS me había dado. La calle era tranquila, llena de chalets con jardines cuidados y coches caros aparcados frente a las casas. Marta había estacionado el coche a unos metros de una casa con una fachada de piedra y un portón negro. No tenía cámaras visibles ni nada que pudiera delatar lo que ocurría dentro. Me estacioné un poco más lejos, lo suficiente para no ser visto, y esperé. Pasaron unos 30 minutos antes de que Marta saliera de la casa. No estaba sola. Iba con el mismo hombre del garaje. Él llevaba una camisa desabrochada y el cabello despeinado, como si acabara de levantarse de la cama. Ella estaba perfecta, con su pelo recogido y ese vestido azul que sabía que me volvía loco. Caminaban juntos, demasiado cerca,
hablando como si el mundo fuera suyo. Lo seguí a distancia mientras se dirigían a un café cercano. No se escondieron, no intentaron disimular. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, riendo como dos adolescentes. Él le tocó la mano varias veces, y ella no hizo ningún esfuerzo por apartarla. Mi estómago se revolvió al ver esa escena, pero me obligué a mantener la calma. No quería actuar impulsivamente. Necesitaba un plan. Regresé a casa antes de que Marta lo hiciera. Cuando llegó, fingí estar trabajando en la computadora, como si nada hubiera pasado. Entró con esa misma sonrisa brillante de siempre, como si acabara de pasar el día más normal del mundo. «Hola, cariño», dijo mientras dejaba su bolso en el sofá. «¿Qué día más largo?» La reunión fue eterna. Me giré lentamente en la silla y la miré. Intenté mantener mi expresión neutral, pero por dentro estaba ardiendo. «¿Cómo te fue?», pregunté, probándola. Un aburrimiento», respondió mientras se quitaba los zapatos. «Ya sabes cómo son esas cosas, un montón de gente hablando y nadie dice nada interesante». Se levantó y se dirigió a la cocina. La seguí, observando cada movimiento. Preparó un vaso de agua y se sentó en la mesa, actuando como si todo estuviera perfectamente bien. «¿Y tú? ¿Cómo fue tu día?», preguntó casualmente, como si de verdad le importara. «Tranquilo», respondí. Luego añadí, con un tono más serio, «¿Conocías a alguien en esa calle de las afueras?». El vaso que tenía en la mano se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus ojos se encontraron con los míos, y durante un segundo vi algo que no podía identificar, sorpresa, tal vez. Pero se recuperó rápido. «¿Qué calle?», preguntó, intentando sonar confundida. «La calle donde estuviste esta mañana». No parecía un lugar para reuniones de trabajo. Marta dejó el vaso sobre la mesa y se cruzó de brazos, inclinándose ligeramente hacia mí. «¿Me estás espiando, Enrique?», preguntó con una mezcla de indignación y burla. «No te estoy espiando. Quiero saber la verdad». Ella soltó una risa corta, incrédula. «¿La verdad? ¿De qué estás hablando?». «Fui a ver a un cliente, nada más». «¿Ahora tengo que dar explicaciones por cada cosa que hago?». Su tono estaba lleno de desprecio, como si yo fuera el problema, como si mis dudas no tuvieran fundamento. «¿Un cliente?», dije, dando un paso hacia ella. «¿Y ese cliente vive ahí? O tal vez el cliente es ese hombre que estaba contigo». Por un momento, Marta pareció quedarse sin palabras. Pero en lugar de mostrar culpa o arrepentimiento, se puso a la ofensiva. «¿Así que me estás siguiendo?», dijo con voz más alta. «¿Me revisas el coche ahora? ¿Qué clase de marido hace eso?». El tipo de marido que empieza a sospechar cuando su mujer actúa de forma extraña. Marta se levantó de golpe, golpeando la mesa con las manos. «¿Extraña? ¿Sabes qué es extraño, Enrique? Que no confíes en mí. Que te dediques a inventar historias en lugar de hablar conmigo como un adulto». Su habilidad para girar las cosas a su favor era impresionante. Por un momento, casi dudé de mí mismo, casi pensé que tal vez estaba exagerando. Pero no podía ignorar lo que había visto. Decidí no responder. En lugar de eso, caminé hacia el dormitorio. Sabía que tenía que encontrar algo más sólido, algo que dejara claro que yo no era el paranoico que ella quería hacerme creer. Revisé su bolso, su ropa, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y ahí estaba. Una factura arrugada de una joyería, con fecha del día anterior. Había un recibo de un anillo, uno que nunca vi en sus manos. No decía para quién era, pero el mensaje era claro. Volví al salón y la miré, sosteniendo la factura en mi mano. «¿Y esto?», pregunté con calma,
aunque mi voz temblaba ligeramente. Marta se quedó inmóvil, como si intentara pensar en una excusa. Pero esta vez no tenía nada. Por primera vez, la vi titubear. Era un pequeño triunfo, pero sabía que esto no había terminado. Sostener esa factura en mi mano fue un punto de quiebre. Marta me miró durante unos segundos, luego se cruzó de brazos, como si estuviera evaluando cómo podía girar la situación a su favor una vez más. La conocía demasiado bien. ¿De verdad vas a montar un espectáculo por una factura de una joyería? Dijo finalmente, su tono cargado de sarcasmo. ¿No tienes nada mejor que hacer? Quiero saber para quién es este anillo, respondí, manteniéndome firme. Ella soltó una risa seca, como si mi pregunta le pareciera ridícula. Es para una cliente, Enrique. Trabajo como decoradora, ¿recuerdas? Me pidió que lo recogiera porque no podía hacerlo ella misma. Era buena. Muy buena. Su explicación tenía sentido, pero no encajaba con lo que ya sabía. ¿Y por qué está tu nombre en la factura? Insistí. Porque la joyería necesitaba un nombre para emitir el recibo. ¿Ahora soy culpable de ayudar a un cliente? Se levantó, me arrebató la factura de la mano y la guardó en su bolso, todo con una actitud que decía, esto no es asunto tuyo. Acto seguido, salió del salón y se encerró en el dormitorio. Yo me quedé ahí, procesando lo ocurrido. Marta había cruzado una línea y lo sabía. Pero también sabía que yo no era el mismo hombre que se quedaba callado ante sus manipulaciones. Ya no. Decidí que si iba a jugar sucio, yo haría lo mismo. Comencé a investigar. Revisé nuestros documentos financieros, cuentas bancarias y cualquier papel que pudiera darme una ventaja. Descubrí algo interesante. Aunque ambos habíamos contribuido a la compra de la casa, Marta había insistido en registrar la escritura a nombre de ambos. Era algo que no me había molestado en su momento, pero ahora me parecía un error garrafal. Pasaron semanas antes de que las cosas estallaran por completo. Marta empezó a pasar más tiempo fuera, dejando excusas vagas sobre su proyecto de Málaga. Cada vez que le preguntaba algo, me respondía con ese tono condescendiente que solía hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionaba. Yo tenía claro que estaba jugando un papel, y lo jugaba bien. Finalmente, la confronté con todo lo que sabía. Las imágenes del garaje, la dirección de la casa a la que había ido, la factura del anillo. Por primera vez, Marta perdió el control de la situación. Gritó, me insultó, y luego soltó la bomba. Estoy harta de ti. Siempre metiendo las narices donde no te llaman. ¿Sabes qué? Quiero el divorcio. No fue una sorpresa. De hecho, ya me lo esperaba. Pero lo que sí me tomó desprevenido fue su siguiente movimiento. Marta no se contentó con pedirme el divorcio, decidió que quería quedarse con la casa. Contrató a un abogado y presentó una demanda, alegando que ella había contribuido en igual medida a la compra y que tenía derecho a quedarse con la propiedad. En los documentos que presentó al tribunal, mintió descaradamente, diciendo que yo era un marido negligente, que nunca estaba en casa y que ella había asumido la mayoría de los gastos. El juicio fue una pesadilla. Marta, con su capacidad para manipular, construyó una narrativa que la presentaba como una esposa abnegada y víctima de mi supuesta indiferencia. Yo, por otro lado, intenté mantenerme firme, pero cada argumento que presentaba parecía caer en oídos sordos. El juez finalmente falló a su favor. La casa, nuestro hogar, fue adjudicada a Marta. No podía creerlo. Había trabajado años para construir esa vida, y ahora me quedaba sin nada. Pero lo que más me dolía no era perder la casa, sino ver cómo Marta sonreía al salir del tribunal, como si hubiera ganado un trofeo. Espero que esto te enseñe a no meterte conmigo, Enrique, dijo al pasar junto a mí, su tono lleno de veneno. Era un golpe duro,
pero no iba a dejar que Marta ganara tan fácilmente. Si ella quería guerra, la tendría. Lo primero que hice fue mudarme a un pequeño apartamento mientras planeaba mi siguiente paso. Sabía que Marta tenía secretos, cosas que no había revelado en el tribunal. Comencé a recopilar pruebas, registros bancarios, correos electrónicos y cualquier rastro que pudiera exponer sus mentiras. Descubrí que había transferencias sospechosas de nuestra cuenta conjunta a una cuenta a su nombre. También encontré correos donde discutía con su amante sobre cómo manejar el dinero después del divorcio. Tenía lo que necesitaba para armar un caso sólido, pero no podía precipitarme. Mientras tanto, Marta parecía disfrutar de su victoria. Se quedó en la casa, redecorándola como si fuera un trofeo de guerra. Incluso organizó una cena con amigos, en la que seguramente contaría su versión distorsionada de los hechos. Pero yo no iba a rendirme. Sabía que tenía una última carta bajo la manga, y estaba dispuesto a jugarla. No por venganza, sino por justicia. Por demostrarle a Marta que no podía salirse con la suya. La primera semana después del fallo judicial fue un infierno. Ver a Marta entrar y salir de la casa que yo había trabajado tanto por construir me llenaba de una ira difícil de contener. Ella no perdía la oportunidad de demostrarme su triunfo. Una noche, cuando pasé por la casa de camino al apartamento donde ahora vivía, vi luces encendidas y risas que provenían del interior. Marta estaba celebrando, probablemente rodeada de gente que ni siquiera sabía la mitad de la verdad. En esos días, decidí que no podía quedarme pasivo. Marta había mentido en el tribunal, manipulado a sus amigos, y ahora se burlaba de mí. Pero esto no era solo una lucha por la casa, era una batalla por mi dignidad. Y esta vez, jugaría con inteligencia. Contraté a un nuevo abogado. No el típico abogado corporativo que me había recomendado un compañero de trabajo la primera vez, sino alguien conocido por su agresividad en casos difíciles. Rafael era un hombre en sus 40, directo y con una reputación de no dejar cabos sueltos. Después de explicarle todo lo que había sucedido, desde la forma en que Marta manipuló la narrativa hasta las pruebas que había encontrado, Rafael solo asintió y me dijo: «Vamos a desmontarla pieza por pieza. Empezamos con lo financiero. Revisamos cada centavo que habíamos movido en los últimos años, identificando patrones en los que Marta claramente estaba preparando su jugada mucho antes de que todo explotara. Había gastos inexplicables en ropa, restaurantes y escapadas a hoteles que no encajaban con la vida que compartíamos. El hecho de que gran parte de eso viniera de la cuenta conjunta era una mina de oro legal. Mientras tanto, seguía observando a Marta desde la distancia. La mujer que una vez creí conocer ahora se movía como una estratega consumada. En el trabajo, había empezado a correr rumores sobre mí, pintándome como un hombre controlador y egoísta que no podía soportar su éxito profesional. Incluso había conseguido que algunas de nuestras amistades comunes cortaran todo contacto conmigo. Un día, mientras almorzaba solo, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp en el que Marta estaba hablando sobre la nueva vida que estaba construyendo. Decía cosas como: «Enrique nunca supo valorarme. Ahora puedo ser quien soy realmente». La ironía era aplastante. La persona que enviaba el mensaje añadió: «No todos estamos de acuerdo con ella. Esto es solo para que sepas qué está pasando». No respondí, pero el mensaje reafirmó mi decisión. No iba a quedarme callado mientras Marta seguía pintándose como una víctima. Rafael y yo decidimos dar el siguiente paso. Presentamos una apelación basada en pruebas que demostraban cómo Marta había falsificado información en el juicio inicial. No iba a ser fácil, pero teníamos un plan sólido. Al mismo tiempo, contraté a un investigador privado para profundizar en las transferencias de dinero que había encontrado. El hombre, un tipo de pocas palabras llamado Julián, trabajaba rápido.
En cuestión de días, me proporcionó datos sobre una cuenta a nombre de Marta en un banco extranjero, algo que podría ser devastador para su caso. Mientras esperaba los resultados del proceso legal, decidí enfrentar a Marta directamente. No porque esperara que admitiera algo, sino porque quería verla intentar retorcerse. Fui a la casa una noche, cuando sabía que estaría sola. Toqué el timbre, y cuando abrió la puerta, su expresión pasó de sorpresa a desdén en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzando los brazos y bloqueando la entrada como si fuera su territorio exclusivo. Quiero hablar, dije, manteniendo la calma. No tenemos nada de qué hablar. Ya decidiste pelear esto en los tribunales. ¿Y qué pasa si hablamos como adultos por una vez? Ella dejó escapar un suspiro exagerado y dio un paso atrás, dejándome entrar. El salón estaba decorado de manera diferente. Marta había cambiado todo, desde los cuadros hasta los muebles. Era como si estuviera eliminando cualquier rastro de mí en esa casa. Nos sentamos frente a frente, y Marta mantuvo esa mirada de superioridad que me había aprendido de memoria en los últimos meses. ¿Qué quieres, Enrique?, preguntó, como si estuviera haciéndome un favor al escucharme. Sé lo que estás haciendo. Y sé que no va a terminar bien para ti. Su sonrisa fue tan falsa como siempre. Ah, sí. ¿Y qué crees que estoy haciendo? ¿Intentar vivir mi vida después de estar años cargando contigo? Estoy hablando de las mentiras en el tribunal. De las transferencias de dinero. De tu amante. Por un momento, vi un destello de nerviosismo en sus ojos, pero lo ocultó rápidamente. No sé de qué estás hablando, respondió, con un tono que parecía ensayado. Todo lo que he hecho ha sido proteger lo que es mío. ¿Tuyo? Esa casa la construimos juntos, Marta. Pero sigues actuando como si hubieras hecho todo tú sola. Porque lo hice, dijo, inclinándose hacia adelante. Siempre he sido yo quien mantuvo esta relación a flote. Tú solo estabas ahí, haciendo lo mínimo. Sabía que no valía la pena discutir con ella en ese momento. Marta no iba a admitir nada, y cualquier intento de razonar sería como golpear una pared. Me levanté y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré para mirarla una última vez. Disfruta tu victoria mientras dure, Marta. Porque esto no ha terminado. Ella soltó una carcajada, pero no dijo nada. Cerré la puerta detrás de mí, más decidido que nunca. Esa noche, recibí un correo de Rafael. Había encontrado algo interesante en las pruebas financieras. Marta no solo había transferido dinero a su cuenta personal, sino que había hecho depósitos regulares en la cuenta de su amante. Era el golpe que necesitábamos. El proceso legal estaba a punto de volverse mucho más interesante. La notificación de la nueva audiencia llegó un lunes por la mañana. Marta, como era de esperarse, actuó indiferente al respecto. Mientras yo esperaba el día del juicio con cada detalle preparado, ella seguía como si nada pudiera tocarla. Pasaba las noches saliendo con amigas, presumía de su nueva vida en redes sociales y continuaba gastando dinero como si tuviera el control absoluto de la situación. Lo que no sabía era que cada uno de esos movimientos estaba siendo documentado y usado en su contra. El día del juicio llegó, y esta vez, Rafael y yo no íbamos a dejar ningún espacio para que Marta se saliera con la suya. Entró al tribunal con esa actitud arrogante que se había convertido en su sello personal. Vestía un traje caro, y su abogado, un hombre mayor con aspecto cansado, la seguía de cerca, cargando un maletín lleno de mentiras mal estructuradas. Cuando todo comenzó, Marta no tardó en lanzar sus acusaciones habituales. Pintó la misma imagen de siempre, la esposa abnegada que había sido descuidada, el marido ausente que nunca había valorado su esfuerzo. Su tono era perfecto, su discurso ensayado, y por un momento, casi parecía que podría convencer al juez una vez más. Pero esta vez,
teníamos más que palabras. Rafael presentó las transferencias bancarias, incluyendo los depósitos constantes que Marta había hecho a la cuenta de su amante. Cada documento estaba respaldado con pruebas concretas, y la cara de Marta se endureció cuando se dio cuenta de que ya no podía negar lo evidente. ¿Puede explicar estas transferencias, señora?, preguntó Rafael, entregando otro documento al juez. Marta intentó mantener la compostura. Es dinero que ahorré de mis ingresos. No veo cómo eso es relevante. Rafael no perdió la oportunidad. ¿Ahorrado? Según los registros, este dinero proviene directamente de la cuenta conjunta que compartía con mi cliente. Además, las fechas coinciden con las veces en que usted afirmó que estaba trabajando en Málaga. ¿Quiere seguir negándolo? Hubo un murmullo en la sala, y por primera vez, Marta pareció insegura. Pero su respuesta fue tan audaz como siempre. No sé qué esperan de mí. No voy a disculparme por usar mi propio dinero como mejor me parezca. El juez levantó una ceja, claramente no impresionado con su actitud. La parte más devastadora llegó cuando Rafael presentó las pruebas de su amante. Fotos, mensajes, incluso un correo en el que discutían cómo Marta podía quedarse con la casa sin que yo sospechara. Fue un golpe directo, y Marta lo sabía. ¿Tiene algo que decir al respecto?, preguntó el juez, mirándola directamente. Marta intentó hablar, pero esta vez no le salieron las palabras. Su abogado trató de intervenir, pero incluso él parecía consciente de que la batalla estaba perdida. Finalmente, llegó el momento del fallo. El juez declaró que, basándose en las pruebas presentadas, Marta había actuado de mala fe durante el juicio anterior. No solo se anulaba el fallo que le otorgaba la casa, sino que se le ordenaba pagar una compensación significativa por los daños financieros que había causado. La expresión de Marta cambió por completo. Por primera vez, vi algo que se parecía al miedo en su rostro. Pero incluso entonces, no se rindió. Esto es ridículo, dijo, levantándose de su asiento. Todo esto es una trampa. El juez golpeó su mazo, exigiendo orden en la sala. Marta se sentó de nuevo, pero la furia en sus ojos era evidente. Cuando todo terminó, salí del tribunal sabiendo que había ganado. Pero no sentí alegría. Era una victoria necesaria, pero también amarga. Había perdido años de mi vida con alguien que no había hecho más que mentirme y manipularme, y aunque había recuperado la casa, sabía que nada podría compensar el daño emocional que me había causado. Marta, por otro lado, había perdido mucho más. Con la compensación que debía pagar, sus cuentas estaban prácticamente vacías. Su reputación, especialmente entre nuestras antiguas amistades, estaba hecha pedazos. Incluso su amante, al darse cuenta de que ella ya no era la mujer poderosa que pretendía ser, desapareció de su vida. Unos días después del juicio, recibí un mensaje de Marta. Era breve, casi desesperado. ¿Podemos hablar? Lo ignoré. No había nada más que decir. A partir de ese momento, me concentré en reconstruir mi vida. Cambié la decoración de la casa, eliminando cualquier rastro de Marta. Volví a conectar con amigos, encontré nuevas pasiones, y poco a poco, empecé a sentirme como yo mismo otra vez. Marta, por su parte, intentó mantenerse a flote, pero sus mentiras finalmente la alcanzaron. Perdió su trabajo después de que algunos detalles del juicio llegaron a oídos de su jefe. Su círculo social se redujo a casi nada. Y aunque intentó mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo, la sombra de lo que había hecho la seguía a donde fuera. Había ganado, pero no solo en el tribunal. Había recuperado mi dignidad, mi tranquilidad, y, lo más importante, la certeza de que nunca más dejaría que alguien como Marta tuviera poder sobre mí.